Hola, sean bienvenidos a otro video más de Biología con Margarita. En este vamos a hablar acerca de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un tipo de división celular en el que se reduce el número de cromosomas. El término meiosis significa hacerlo más pequeño. Por eso es que el número de cromosomas se reduce a la mitad. En la meiosis, una célula diploide experimenta dos divisiones celulares, produciendo al final 4 células haploides. ¿Qué diferencias tiene la meiosis con la mitosis? La meiosis implica dos divisiones sucesivas tanto del núcleo como del citoplasma, que generan 4 células. Cada una de esas 4 células producidas por la meiosis contiene el número cromosómico haploide, es decir, que solo tiene un juego de cromosomas. A pesar de esas dos divisiones nucleares, el ADN y otros componentes solo se duplican una vez. El ADN solo se duplica en la interfase antes de que comience la primera división meiótica. Durante la meiosis, cada par de cromosomas homólogos se mezcla. Aquí tenemos una célula. Está una célula somática, está en interfase, que es la fase que ocurre antes de la división celular en su ciclo de vida. En esta interfase, el ADN, recordemos, se duplica. Esa cromatina que vemos en el núcleo se duplica. Vamos a comenzar. Hemos dicho que la meiosis tiene dos divisiones. Una es la meiosis 1 y la otra la meiosis 2. Comencemos con la meiosis 1. Acá tenemos la primera fase que se llama profase 1. En esta profase 1 ocurre que la envoltura nuclear, es decir, la membrana nuclear, comienza a fragmentarse, comienza a hacerse pedacito, ¿verdad? Como desapareciendo para que los cromosomas puedan salir. Otro dato muy importante que ocurre en la profase 1 es que los cromosomas se unen en parejas. Los cromosomas homólogos se unen en parejas. Nosotros, los seres humanos, ya sabemos que tenemos ¿cuántos cromosomas? 46. Quiere decir que tenemos 23 pares. En la profase 1 busca cada quien su pareja, su cromosoma homólogo. Así tenemos nosotros los cromosomas homólogos, uno que nos dio por parte de papá y otro que es el cromosoma materno. Los cromosomas en el centro, ¿verdad? Se les llama centrómero y cada una de sus partes se llama cromátida. Cada barrita que forma el cromosoma se llama cromátida. Así un cromosoma tiene 2 cromátidas. ¿Qué es otro suceso que se da en la profase 1? Es el entrecruzamiento. Acá tenemos el par de cromosomas homólogos. Hay un punto donde se recombinan ellos, se unen y se comparten, se entrecruzan material. ¿Ya observaron? Vean los colores. Allí ya se recombinó. Un cromosoma le dio su pedacito al otro y él le dio el otro pedacito. Esto lo que nos da es la diversidad genética. Aquí mostramos otra imagen de cómo se da el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. Ahí podemos ver el par de cromosomas homólogos. Se da el entrecruzamiento, ¿verdad?, entre 2 pedacitos y quedan así al final. Esto sucede en la profase 1.
¿Qué viene después de la profase 1? Correcto, la metafase 1. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean sobre el plano medio de la célula, sobre el ecuador. Ahí se alinean en pares. Quiere decir que en nuestras células, como nosotros tenemos 46 cromosomas, aquí se alinean en la metafase 1 23 pares. 23 pares. Aquí ya vemos la diferencia entre la mitosis. En la metafase de la mitosis se alinean en el centro, pero solitos los cromosomas. Como tenemos 46, se alinean los 46 cromosomas. En mitosis se van 46 cromátidas a un lado, 46 cromátidas al otro lado. En cambio, en la metafase de la meiosis 1, metafase 1, se alinean al centro, pero en pares. Así decíamos, nuestras células se alinean entonces 23 pares en metafase 1. ¿Qué sigue luego de la metafase 1? Muy bien, la anafase 1. Y acá, esos 23 pares que estaban alineados son separados. Se van 23 para un polo y 23 cromosomas para el otro polo. Esto es lo que sucede en la anafase 1. Se separan los cromosomas homólogos. 23 para un lado, 23 para el otro. Seguimos con la telofase 1. Acá, como ya hay 23 a un ladito y 23 al otro lado, se vuelve a formar la membrana nuclear. Se forma el núcleo nuevamente, se hace ese surco divisor, esa cinturita en la célula, y ocurre la citocinesis. La citocinesis no es parte de la mitosis. La citocinesis es el corte, el rompimiento, en el que se forman las dos celulitas. Estas dos celulitas que se formaron en la meiosis 1 pasan por un proceso que se llama intercinesis. Esa intercinesis es el periodo de tiempo que transcurre entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Esas dos celulitas no duplican ADN, se quedan así como estaban, con 23 cromosomas una y 23 cromosomas la otra. No duplican ADN y continúan en la meiosis 2. Comienzan la meiosis 2 con la profase 2. Aquí nuevamente ese núcleo se vuelve a desintegrar la membrana para liberar siempre a esos cromosomas. Eso es lo que ocurre. Luego, esos cromosomas, ¿cuántos tenía cada celulita? 23, cada una. Ahí están las dos células que surgieron de la meiosis 1. Esos 23 cromosomas se alinean en el plano medio. Eso es lo que ocurre en metafase. Se alinean en el medio, en el centro, los 23, ya solitos. Se parece a la metafase de la mitosis, pero ojo que estos cromosomas llevan una porción de su cromosoma homólogo. ¿Qué sigue después de la metafase 2? Muy bien, anafase 2. ¿Qué sucede en la anafase? Se separan los cromosomas, se dividen en sus cromátidas. Una cromátida va a un lado y la otra cromátida va hacia el otro lado. Entonces tenemos 23 cromátidas a un lado y 23 cromátidas al otro lado. Eso sucede en la anafase 2. En la telofase
Cada una de las células ya tiene 23 cromátidas a cada lado. Vuelve a formar la membrana nuclear. ¡Ojo! Vean que cada celulita, cada una de las 4, tiene información genética diferente. Observen los colores de las cromátidas. Otra observación. Cada una de estas 4 celulitas que se va a formar tiene la mitad de los cromosomas que tenía la célula original. La original tenía 46. Esta tiene 23 cromosomas. Sucede la citocinesis, se separan y se forman 4 celulitas nuevas, ¿verdad? Con información genética diferente. Ahora, esta meiosis es un tipo de división celular que sirve para formar gametos. La meiosis solamente se da para formar células sexuales llamadas gametos. La mitosis es la división celular que llevan a cabo todas las demás células de nuestro cuerpo, las células somáticas. Entonces, la meiosis, como sirve para formar gametos, también se le suele llamar gametogénesis. Si la gametogénesis es para formar células sexuales masculinas, se llama espermatogénesis. Pero si es para formar células sexuales femeninas, se llama ovogénesis. Veamos esta imagen. Aquí tenemos espermatogénesis. Una célula especializada del testículo comienza a hacer meiosis para formar espermatozoides. Esa célula especializada hace meiosis 1, se forman 2 células. Esas 2 células comienzan a hacer cada una la meiosis 2 y al final resultan 4 células llamadas espermátidas que se van a desarrollar y se convertirán en 4 espermatozoides sanos. Veamos ahora el caso de la ovogénesis. Una célula especializada del ovario comienza a dividirse por meiosis y forma 2 células, pero ojo, una de esas células es pequeña y se llama o le llaman corpúsculo o cuerpo polar. La otra célula sí tiene un tamaño normal. Ambas hacen meiosis 2. Cada una se divide en 2 células. El corpúsculo polar se dividió en 2 celulitas chiquitas y la célula normal se dividió en 2, pero siempre una es más pequeña que la otra. Por esa razón, en la ovogénesis, aunque siempre se producen 4 células, solo una llega a ser un óvulo funcional. Solamente una llega a ser un óvulo funcional. Ahí tenemos entonces espermatogénesis y ovogénesis. En resumen, tenemos que la meiosis es la división celular en que una célula da origen a 4 células diferentes especializadas llamadas gametos, cuya función es la reproducción. La meiosis consta de 2 divisiones cromosómicas, meiosis 1 y meiosis 2. En la primera, recuerdan, se separan los cromosomas homólogos y en la segunda meiosis se separan las cromátidas hermanas. Actividad. En su cuadernito de biología van a realizar lo siguiente. Número 1. Dibujen y coloreen, no peguen imágenes. Dibujen y coloreen el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. 2. Expliquen qué son los cromosomas homólogos y qué son las cromátidas. 3. Dibujen y coloreen la espermatogénesis y la ovogénesis. Y 4.
investiguen y expliquen por qué en la ovogénesis no se forman 4 óvulos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya quedado claro el proceso de división celular meiótica. Y ya saben, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal.